Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa Ondas de Fe, el espacio que el Señor ha preparado para llegar a miles de almas. En esta ocasión nos está acompañando una persona que es una ministra del Señor, una mujer de Dios, una mujer que el Señor usa poderosamente y quien actualmente es la líder del Ministerio de Parejas de la Iglesia Cristiana Carismática Mi Buen Pastor. Hoy nos acompaña Glady Suárez. ¿Cómo te va, Glady? Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pues muy bien, gracias al Señor. Amén. Bienvenida a este programa, a este podcast Ondas de Fe, un espacio que el Señor ha preparado para conversar sobre miles de temas con diferentes invitados. Y bueno, en esta ocasión el Señor nos ha permitido la oportunidad de invitarte, de hablar contigo sobre un tema muy importante, muy controversial, muy discutido, muy dividido en este país, como lo es el aborto. Pero antes de comenzar, Glady, quiero preguntarte quién es Glady Suárez. Bueno, Gladys conoce al Señor ya hace 8 años y de ahí mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada para su gloria. Hoy pues le sirvo con mucho amor, con mucha pasión y pues al servicio de Él y de todos los hermanos en Cristo. Amén. Glady, quiero hacerte una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por esta silla, por este programa. ¿Cómo llega Glady a los pies del Señor? ¿Cómo conoce Glady del Señor, de Cristo? Por un proceso que vivía con mi hija mayor y estaba buscando que Dios hiciera algo. Y comencé a buscar de iglesia en iglesia, pero el Señor tenía preparada mi estadía aquí, en la Iglesia Cristiana Carismática Mi Buen Pastor. Llegué, como te digo, hace 8 años y de ahí más nunca he dejado de pisar la iglesia y lo que Dios ha hecho, no solamente lo hizo con mi hija y conmigo, sino que también ha cubierto a toda mi familia para su gloria. Amén. Y de verdad que el Señor es fiel y ha escuchado tus oraciones, porque de hecho tu hija hace parte del equipo de producción de Ondas de Fe, ¿no? Y además es la pianista de la congregación, de la iglesia. Y de verdad que el Señor ha dado una bendición grande sobre ella con su talento. Y sabemos que el Señor la usa poderosamente, así como te usa a ti, a tu familia, a tu matrimonio y bueno, a tu ministerio. Glady, bueno, empecemos, ¿no? con el tema que venimos a conversar hoy. Para Gladys, ¿qué es el aborto? ¿Cómo se maneja el aborto? Bueno, el aborto es la interrupción y finalización de un proceso de embarazo. Puede ser por una situación natural o puede ser provocado. Todo se llama aborto cuando sale el feto antes de las 24 semanas. O sea, la única parte donde el feto puede vivir es en el útero. Cuando sale del útero ya muere porque no está en las condiciones. La barriguita de mamá es donde él puede desarrollarse como el Señor lo ha dispuesto. Entonces, comenzando con eso, saber qué es un aborto, pues nos podemos dar cuenta que es algo que el Señor no quiere que suceda en nuestras vidas. Hay situaciones que lastimosamente llegan a vivir muchas personas, muchas parejas, muchos noviazgos, pero al final Dios no quiere que suceda un aborto en nuestra vida, porque cuando yo creo que soy creada por el Señor y yo lo puedo entender, a mi Génesis me dice que varón y hembra los creó. O sea, está diciendo que el creador mío es el Señor. Al yo tener la convicción y la seguridad que yo soy creada por Dios, el bebé que está en mi vientre también es una creación del Señor. Muchas mujeres dicen, no, pero es que yo puedo abortar porque este es mi cuerpo. Y ahí donde el Señor retumba en mi mente y en mi corazón diciendo, pero es que tu vida no te pertenece. Tu vida no es tuya. Yo fui el que te creé y te coloqué un propósito para que ese propósito se diera. Y así, si tú hoy lo entiendes, también vas a entender que ese bebé que se encuentra en el útero de una madre
también es creación del Señor y que por ende también tiene un propósito. Entonces, ya no puedes decir, no, es que esta es mi vida. Amén, Lady. Y bueno, en nuestro país, en Colombia y en muchos países del mundo, digamos que hay opiniones divididas porque hay personas que están a favor y en contra del aborto. Hay hasta colectivos que están a favor del aborto, que pues se basan en que de pronto el feto viene con una malformación, de que hay altas posibilidades de que el feto muera o de que ese niño, esa niña que ya está, digamos que desarrollada en el vientre de la madre, pues al nacer pueda morir. Entonces muchas personas prefieren pues interrumpir su embarazo. ¿Qué opinión tiene la iglesia y Gladys acerca de este tema, acerca de estas opiniones divididas? La iglesia, ella no lo acepta, ella aconseja que no se haga. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 4:11 que ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, yo, Jehová. Entonces, a mí me aclara el Señor que Él, a esos bebés que vienen con un problema, también son creación de Él. Hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que fui violada y pues no quiero tenerlo, no lo deseo. Pero es que nosotros no podemos llevarnos solamente por el dolor que estamos viviendo. Toda circunstancia sí puede ser dolorosa, pero Dios se basa y permite que vivamos ciertas cosas que de pronto no son de nuestro agrado, pero al final Él tiene un propósito para ellos. Entonces, la iglesia sí, la iglesia no está de acuerdo, como te digo, la iglesia aconseja, pero también dice que hay ciertas momentos en que se podría hacer, pero no, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara porque cada persona que vive, vive para un propósito, venga como venga. Tú no sabes si ese bebé puede traer en ti más adelante y va a traer en ti más adelante una bendición. Cuando tú te ves mucha información por internet, pero a mí me llama la atención un caso en especial de una persona que conoce del Señor y que tiene una niña en una condición y los médicos le dijeron que abortara y ya la niña, para la gloria de Dios, tiene 13, 14 años y no tuvo más hijos, pero esa pareja vive con tanta alegría de tener a esa niña con cierta condición, pero el amor se da ¿para quién? Para aquello que todo venga bien. O sea, que si tu hijo hoy es un delincuente, ¿no lo vas a aceptar? O sea, todo viene del Señor, todo es creado por el Señor. Dice la palabra de Dios que lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, es creación del Señor. Entonces yo tengo que aceptar. Sé que no es fácil cuando hay situaciones que nos dañan, que nos duelen, que nos maltratan. Pero lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida tenemos que aceptarlo. Si es la voluntad de Él, es buena, perfecta y agradable. La obediencia se basa en hacer caso de lo que el Señor quiere hacer. Y si Dios permitió un embarazo, no importando la circunstancia, téngalo por seguro que Dios te va a respaldar. Dios va a respaldar siempre, porque todo viene de Él. Amén. Y de verdad que hay personas que no aceptan la voluntad del Señor. Y bueno, yo creo que todos quisiéramos que nuestros hijos, nuestras hijas estuvieran bien, digamos que físicamente, ¿cierto? Pero la pregunta del millón es, ¿aceptaríamos la voluntad del Señor si de pronto uno de nuestros hijos le pasara algo o hubiese nacido con una malformación o algo? Pero como decías tú, todos nacemos con un propósito de parte de Dios. Seamos bonitos o seamos feos, Sí. seamos mochos o estemos completos, todos tenemos un propósito de parte del Señor. Y ese propósito, tarde o temprano, el Señor lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Glady, quiero compartirte un versículo que encontramos en Éxodo, en el capítulo 21, en el versículo 22. Y quiero que nos expliques un poco este versículo o que nos des tu opinión. Si algunos riñeren, hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Amén.
aquí hay una situación. Acá estamos hablando de la ley de la retribución. Acá hay dos personas que están en una disputa, están peleando y pasó una mujer X embarazada y no sé, le cayó una piedra, cualquier situación que puso en peligro la vida de ella y la vida del bebé. Lastimosamente aquí muere el niño, ¿cierto? Pero ella solamente tuvo de pronto raspones, algo que no la limitó. Y dice la palabra de Dios que el esposo es el que va a decidir cuál es la recompensa o lo que tienen que pagar estos hombres por la pérdida de ese niño. Este versículo también es bastante controversial, pero a mí la palabra de Dios me muestra de que esto fue un accidente. Esto fue un accidente. De ninguna manera estos hombres fueron a buscar dañar el fruto del vientre de esta mujer. Ella, como te digo, ella salió bien, pero el esposo tiene que buscar y pedirle a los jueces que avalen esta situación, cuál es la paga. A mí, Números 35, si no estoy mal, me dice que los levitas le entregaron ciertas tierras. En la palabra de Dios, los levitas no tuvieron herencia, la herencia de los levitas era Jehová. Entonces, pero a los levitas se les entregaron, si no estoy mal, fueron 48 o algo así ciudades, de las cuales 6 eran ciudades de refugio. ¿Y a dónde iban estas personas? ¿O quiénes iban ahí? Eran las personas que por accidente mataban a alguien. Entonces yo me hacía la pregunta, Señor, pero ¿por qué tú tenías que ir a colocar estas ciudades de refugio? Y el Señor colocaba en mi corazón es que nosotros cuando vivimos una situación tan penosa como la pérdida de un hijo o cualquier otra situación, nosotros nos vamos de jueces, nosotros nos vamos es a ir a culpar y muchas veces no buscamos la justicia, sino que buscamos la venganza. Dice la palabra de Dios que estas ciudades estaban ahí esperando a estas personas, ¿cierto? Y la única manera que estas personas podían volver a su tierra o al lugar de su tribu era que el sumo sacerdote de ese lugar muriese, o sea, era un tiempo. Y ese tiempo, ¿para qué lo utilizaba el Señor? Para que ese dolor de esa pérdida mermara, para que las personas, cuando vieran a esa persona que dañó, en este caso a este bebé, no sintieran rabia, no sintieran molestia y fueran a ir en contra de él, a matarlos ya con la intención. Entonces, cuando Dios me mostraba a mí esto, yo decía, wow, nosotros tomamos decisiones muchas veces por el sentimiento y vamos a fracasar ahí, porque Dios no te está pidiendo venganza. Dice la palabra de Dios que la venganza es del Señor, pero que tenemos que reconocer que aquí hubo un accidente, sencillamente eso. Si la mujer hubiera muerto, ya iba a ser otro problema más grande. Yo entiendo que sí, yo también tuve un bebé que murió embarazada y me dio muy duro porque yo tenía apenas a la niña, ya mi hija tiene 24 años, y yo anhelaba un bebé y yo le pedí al Señor, con mi hija también lo pedí, pero los médicos decían de que yo no podía tener hijos. La palabra del hombre fue, tú eres estéril. Y yo me aferré tanto al Señor y le pedí tanto al Señor que no me dio uno, me regaló 2 bendiciones. Y sé que es tener unos hijos, pero también sé que es perder. Y yo le decía, wow, Señor, de veras que tú eres bueno, porque cuando nosotros depositamos la confianza en ti, tú vas a respaldar siempre. Entonces, como entiendo la situación, yo llega a pasar algo y uno le va a doler, uno se va a sentir mal y lo que uno quiere es justicia. Pero ¿quién te da la justicia? O sea, tú no puedes tomar justicia por tus manos, porque ya eso es venganza. Entonces, tenemos que entender la situación, tenemos que ver qué es lo que en realidad quiere decir la palabra del Señor. Amén, de verdad que Dios es bueno y no sabe dar poco.
Glady, bueno, pasemos el tema del aborto al ámbito espiritual. Wow. ¿Crees tú que una persona cristiana pueda abortar espiritualmente? O pueda no. Bueno, sí, pueda, o sea, una persona cristiana que asiste a la iglesia, que asiste a una congregación, ¿crees tú que esa persona sí pueda abortar espiritualmente hablando? Bueno, mira, debería ser un no rotundo, porque cuando uno tiene una relación con el Señor, debe ser una relación fuerte. Cuando una mujer está embarazada, en la parte natural se tiene que alimentar bien, ¿cierto? Tenemos que alimentarnos bien para que ese bebé se desarrolle conforme a la voluntad del Señor, que sea sano, que nazca en el tiempo. Pero cuando nuestro alimento espiritual es débil, nuestra relación con el Señor va a ser débil. Y no lo vamos a escuchar. Muchas veces no vamos a obedecer. Muchas veces el orgullo, la altivez, van a estar ahí todavía queriendo hacer la voluntad de nosotros, y ahí es donde llegan los abortos. Porque nosotros tenemos que entender, cuando llegamos a Cristo, cuando buscamos de Dios, tenemos que entender que ya no vivimos nosotros, que ya vivimos es por Él y con Él. Entonces, al entender esto, nosotros vamos a buscar siempre una relación estrecha, una comunicación, escucharlo, obedecerlo. Y eso va a hacer que nosotros no tengamos abortos espirituales. Entonces, hoy hay muchos talentos y muchos dones que el Señor nos regala. Y los podemos perder si no los descubrimos. Porque podemos tenerlo y ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué es lo que el Señor nos ha regalado. Entonces, sí. Lastimosamente, hoy el mundo vive una fe muy, pero muy fría. Entonces, para no tener esos abortos, lo único es estar cerca del Señor. La palabra de Dios nos habla de la vid, que no somos los pámpanos. Y para estar ahí, para poder cargar ese fruto, tenemos que alimentarnos de esa vid. O sea, tú no has visto nunca una rama dejar de ser rama, de irse un rato allá a tomar fresco, a tomarse una gaseosa, a irse con los amigos. No, ella siempre está pegada a donde tiene el sustento. Y así tenemos que ser nosotros, nunca despegarnos de la presencia de Dios. Al contrario, entre más alimento tengamos, deberíamos querer mucho más para ser fuertes, fortalecidos, para que ninguna situación nos vaya a tumbar. Sé que en la vida vamos a vivir muchas circunstancias, pero todo proceso se pasa con... Amén, ¿no? Y muchas personas que uno ve, digamos que tienen personas abortando propósitos, abortando llamados de parte de Dios. Y bueno, alimentar ese bebé espiritual, uno tiene que tener una intimidad con el Señor bastante fuerte, bastante poderosa. Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos llamados para estar con el Señor, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para alabarlo, para glorificarlo siempre. Eso fue lo que el Señor siempre quiso, desde el momento de Adán y Eva. Pero se vivió el tema de lo del paraíso, pero el Señor nos dio una segunda oportunidad, y no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros los gentiles. Y hoy Dios lo que quiere es eso, que no solamente se cumpla el propósito fundamental, que es adorarlo a Él, sino que ahora también tenemos propósitos individuales, que son los llamados, que son los talentos, que son los dones. Todos los talentos, todos los dones tienen que ser desarrollados para la gloria y honra del Señor. Y esto va a hacer que tu llamado sea eficaz. Entonces, la fecundación espiritual va a depender de la intimidad que tengas con el Señor, de la cercanía que tengas con el Señor. Tú vas a ser fecundo mientras
tengas el respaldo del Señor. El Espíritu Santo es el que fortalece todo esto. El Espíritu Santo es el que te dio todas estas cosas maravillosas que llenan de poder a la iglesia, los dones y los talentos. Pero el Espíritu Santo no se los da, o sea, se los dio, pero para que se produzcan, él produce estos dones o los desarrolla aquellos, escúchalo Jeff, aquellos que en Él generen confianza. Le vas a preguntar que cómo así, hermanita. O sea, el Espíritu Santo, cuando tiene una relación contigo, comienza a confiar en ti, comienza a saber qué hay en ti. Y Él comienza a entregarte más poder y más autoridad sobre tus dones, sobre tus talentos, sobre tu llamado, y vas a ser eficaz. Pero si tú no tienes una intimidad con el Espíritu Santo, Él no va a entregarte poder, porque te vas a volver altivo, porque te vas a volver soberbio, porque vas a llevarte la gloria del Señor. Entonces, cuando tú tienes intimidad con el Señor, el Espíritu Santo comienza a conocerte en realidad. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y por eso Él comienza a entregarte más y más y más y más. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. No hay nada en esta tierra. A mí me llamaba la atención que nosotros, las mujeres, nosotros procreamos. El único que tiene el diseño para crear se llama Dios. Él creó todo, no hay nada que no haya sido ya creado. Los seres humanos no creamos. Una mujer no puede decir, es que yo estoy creando, no. Nosotros procreamos. Y la palabra de Dios en Génesis dice, multiplicaos. ¿Y qué es la procreación? Es multiplicarnos. Eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor, a multiplicarnos, no a crear, no a creernos los dueños de nada de esto, porque nada nos pertenece. Él nos mandó que nos multipliquemos y que nos enseñoreemos. O sea, somos administradores de todo esto que se llama mundo. Entonces es hermoso cuando tú lo entiendes, porque vas a comenzar a cuidar no solamente lo que hay en tu vientre como madre y como padre, porque ustedes también tienen que cuidarlo. Y si hablamos espiritualmente, ustedes también tienen que paren ministerios y también tienen que comenzar a cuidarlos. Entonces, cuando entendemos que es de Él, lo vamos a valorar más, porque algún día tenemos que darle cuenta, rendirle cuenta al Señor de qué fue lo que nos entregó, qué fue lo que multiplicamos. Amén. Y bueno, todo lo que nosotros hagamos tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Y qué crees tú o cuál crees tú o cuáles crees tú que serían las consecuencias de una persona que tenga un aborto espiritual, de una persona que no obedezca a Dios en su llamado, de una persona que simplemente aborte lo que el Señor le entregó? Como estábamos hablando del Espíritu Santo, y vamos a comenzar por ahí. El Espíritu Santo se contrista. Llega un momento en que el Espíritu Santo comienza, ya no vas a comenzar a escucharlo, ya no vas a comenzar a sentirlo. Ya va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a dejar de hablarte. Él va a estar ahí, porque el Espíritu nunca se va. Él mora en nosotros, pero se va a contristar fuertemente. Y eso va a producir lejanía con el Señor. Eso va a producir tristeza. Eso comienzas tú a mirar todos tus errores, tus equivocaciones, y te van a costar. Ya no vas a ir al trono de la gracia a decirle, Señor, me equivoqué por esto, sino que vas a sentirte, es mal. Vas a cobrarte factura cada cosa que tú hagas mal. Y va a terminar en una muerte espiritual. Y es triste, porque una persona que Dios la llamó para algo en específico, que muera espiritualmente, es muy triste. Porque el Señor cuando Él te crea, Él ya ha creado tu propósito, ya ha creado lo que Él quiere que tú hagas, ya Él dispuesto una vida para ti, y después es que Él te crea como ser humano. Y que Dios pierda eso, Dios quiere verte feliz. Dice la palabra de Dios que las bendiciones te alcanzarán, porque es que eso es lo que Él desea, que siempre estar en bendición. Entonces, una persona que aborte es una persona que nunca se determinó a cumplir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser determinados.
cuando se nos ha revelado el llamado, se nos ha revelado el propósito de nuestra vida, nosotros tenemos que creer en lo que el Señor ya dispuso para nosotros. Tenemos que entender que el llamado está, pero ahora tengo que yo accionar para que ese llamado se cumpla, porque Dios te va a respaldar, porque si Él te dijo que tú vas a ser pastor, tú tienes que caminar creyendo en la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y agradable, y trabajar por ese pastorado. Pero si el Señor te dice que tú vas a ser pastor, pero no es que tú quieres ser evangelista, nos desenfocamos por completo. Entonces tenemos que enfocarnos para no abortar. Tenemos que ser obedientes para no abortar. Tenemos que ser disciplinados, y eso nos cuesta a muchos. Disciplinados para no abortar. O sea, son muchas cosas. Pero Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento y te va a dar los tiempos. Porque todo se va a cumplir en el tiempo del Señor. Pero tú tienes que hacer lo tuyo. Esforzarte, dedicarte y permanecer. Las situaciones muchas veces también hacen que uno tenga abortos espirituales. Porque, ay no, tanta prueba, Señor, ya no quiero más pruebas, Padre. Y entonces uno se siente como que ya ha saciado, pero en el momento en que está la prueba, y ahí es donde tú más tienes que ser fortalecido en el Señor. Es cuando tienes que ser aún más determinante para que esta prueba pase y puedas seguir en el propósito, seguir avanzando, porque lo que Dios tiene para ti después de cada prueba es una gran bendición. Amén, amén. Bueno, Lady, y antes de que nos regales una palabra que tengas de parte del Señor sobre este tema, o si quieres añadir algo más, quiero que le des un consejo a todas esas personas que nos están mirando, o más que todo a esas mujeres que hoy en día sienten que quieren abortar, que no quieren tener ya pues ese bebé, y no solamente a las mujeres, a los hombres, porque hay hombres que tampoco están de acuerdo de pronto porque no se sienten preparados, porque de pronto no tienen un trabajo, no tienen una economía estable. Y quiero que también les des una palabra o una opinión, un consejo a esas personas cristianas que hoy están abortando espiritualmente, o abortando sus llamados, que no están caminando bajo la palabra del Señor y que simplemente no están enfocados en el propósito que el Señor les ha dado. Bueno, a todas esas mujeres vale la pena. Vale la pena tomar el riesgo. Sé que es difícil, sé que estás pasando por situaciones, sé que de pronto no es el tiempo, no era lo que tú querías, pero el Señor te va a respaldar. No mires el momento, no mires la circunstancia que tú estás viviendo en este momento. No la mires porque te vas a cargar y vas a creer que no hay salida, pero el Señor siempre está. Y cuando pase todo este dolor y cuando pase todo este trance y ese bebé nazca, va a haber una felicidad tan grande en tu ser, va a haber un cambio en tu vida, vas a tener una razón aún mayor para seguir avanzando. Y aquellos papás que también están viviéndolo, porque muchas veces quedan mamitas solas, pero si hoy también estás tú, hombre, en esta situación, recuerda que el Señor, si lo permitió, es porque es su voluntad, porque fácilmente el Señor hubiera dicho no, pero si Él está permitiendo que este bebé llegue, de pronto para ti no era el tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Déjalo que siga su curso, porque lo que vas a hacer más adelante te va a traer consecuencias. El Señor siempre va a estar con aquellos que lo obedecen. La palabra de Dios me habla de eso, de la obediencia. Dice la palabra de Dios que si me amas, vas a obedecer mis mandatos. Y dice que como va a obedecer mis mandatos, Él te va a bendecir. Así que créelo que el Señor va a estar contigo. Créelo, madre, que Él va a estar contigo. No están solos. Solamente clamen por dirección. Clamen para que el Señor
siga haciendo la obra, que ese bebé más adelante va a ser un instrumento que el Señor va a utilizar para seguir bendiciendo a su familia. Es algo maravilloso, los hijos es lo más hermoso que el Señor nos puede regalar. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Y las herencias son buenas, son ricas, son abundantes. Y eso es lo que van a traer ellos. Van a traer alegría a tu casa, van a traer paz a tu casa, porque la satisfacción, cuando uno llega a ese feliz término del embarazo y tú tienes a tu bebé y lo ves por primera vez, te da una paz, te da una tranquilidad, te da un gozo, una alegría que no hay nada que lo supere. Entonces, créanle al Señor, que el Señor va a estar, que el Señor va a respaldar. No importa lo que suceda a su alrededor, no miren los problemas, no miren qué va a decir uno, qué va a decir el otro, no. Si Dios lo permitió, por favor, denle la oportunidad a que ese niño cumpla el propósito por el cual fue creado. No importa más nada. Bueno, aquellos hermanos de la fe que hoy están abortando, muchos, lo único que les puedo decir es que tienen que buscar de Dios de una manera aún más profunda. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos interesamos en que el Señor tome el control de nuestra vida, cosas grandes y maravillosas suceden. Nosotros no podemos estar queriendo, porque muchos hermanos quieren ver el poder del Señor, quieren ver que impongan manos, quieren ver liberaciones, quieren ver sanidades, y eso es bonito y eso es chévere y eso es súper, que Dios nos utilice de esa manera. Pero nosotros no podemos obtener todo eso sin intimidad. Si tú no quieres abortar, busca al Señor. Busca el Señor en todo tiempo. No te fijes de que no, que mi hermanita lo hizo así, que el pastor lo hizo así. No, búscalo en el tiempo que el Señor coloca en tu corazón. Porque el Señor nos habla y el Señor coloca en nuestros corazones el querer orar, el querer buscarlo, pero las situaciones, el día a día, el afán, comienzan a desplazar esos tiempos. Entre más tú lo busques, entre más intimidad tengas con el Señor, te vas a fortalecer tanto que el fruto va a ser sobreabundante, que tu fecundación va a ser wow. Recordemos que la palabra de Dios registra en la Biblia que la mayoría de los patriarcas, la mayoría de los personajes importantes de la Biblia, la mamá era estéril. Juan el Bautista, mamá estéril. Sara, estéril. La mamá de Saúl, y estéril. Todos eran estériles. Pero ellos le pidieron al Señor tanto por un bebé, y no solamente les dio un hijo, sino que les dio un hijo con un propósito grande. Si tú pierdes un bebé, puedes también perder a un hijo con propósito. Entonces, dale la oportunidad a ese bebé y a Dios a ver cuál es el propósito que tiene con cada uno. Entonces, es importante eso. Dejemos que Dios sea Dios. Él es el que se encarga de dar vida y de quitarla. Nosotros no. Nosotros solamente vamos a disponer nuestro corazón en creerle al Señor y creerle que el Padre de la gracia tiene todo planeado perfectamente para bendecirme a mí y bendecir mi casa. Amén. Ley, y antes de despedirnos, quiero que nos bendigan con una corta pero poderosa oración. Dios, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento tan especial que tú has creado, Señor. Este momento, Padre Santo, que tú has utilizado y va a ser marcado, Padre amado, para muchas personas, Dios. Porque sé, Padre, que este podcast va a ser de bendición. Porque muchas personas, Señor, tenían miedo,
estaban pensando, Señor, acabar con el propósito que tú habías colocado en su vientre, Señor, que habían pensado en abortar, Señor, saliendo de la iglesia, Padre. Pero tú hoy le has hablado plenamente. Yo confío en que fue así, Señor, que has tocado los corazones, Señor, de cada uno de ellos, Padre amado, que cada vez que una persona entra a este podcast, Señor, se va a encontrar, Padre, con esta valiosa información, Señor, que tocará lo más profundo de su ser, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, van a agradecerte por lo que tú has depositado en ellos, Señor. Que van a valorar, Señor, cada don y cada talento que los va a llevar a producir, Señor, a multiplicar, Padre, lo que tú has entregado, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, va a comenzar a tocar a cada uno de nosotros, Dios. Vamos a vivir, Señor, día a día, con la satisfacción, Señor, que estamos dando vida, Señor. Vamos a valorar, Dios, cada don y cada talento, Señor, para poder llevar gran fruto en ti, Señor. Dios, te pido por cada mujer que está viviendo, Señor, esta circunstancia. Toca su corazón, que puedan sentir, Señor, el fruto de su vientre, Padre amado, y que desde ya, Señor, coloquen la intención, Señor, de amar a ese ser nuevo que ha llegado a su vida, Padre amado. Y que cada hombre, Señor, pueda abrazar a esa mujer para que no se sienta solo, Padre, no se sienta sola. Que ellos también puedan entender, mi Dios, por qué tú permitiste que sucedieran las cosas de esta manera, Dios. Vivamos conforme, Señor, a tu buena y perfecta y agradable voluntad, Señor. Que todo lo que tú dispongas, Señor, tengamos la capacidad de obedecerlo, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite ser guiados precisamente por Él, Dios. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en este lugar, con estos ministros, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu presencia se siente, Dios. Y asimismo, Padre, te pido que también lo puedan sentir cada uno de las personas que hoy nos están viendo, que hoy nos están escuchando, Señor. Gracias por todo lo bueno que ha sido. Gracias por cada propósito, Señor, por cada llamado, Señor, en cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, Glady, gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Le invitamos a compartir este video. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como ICC, Mi Buen Pastor. De verdad que muchas gracias de parte de todo el equipo de producción, de mi persona. Bendiciones, Glady. Gracias por la invitación. Dios te bendiga. Dios siga bendiciendo tu familia y tu ministerio. Amén. Bendiciones. Gracias, Jeffrey, por la invitación. De veras que ha sido un gran placer, un honor estar con un ministro como tú en esta obra tan maravillosa. Que Dios siga multiplicando cada bendición y que siga multiplicando lo que ha colocado en ti. Amén. Bendiciones.